Ahora vamos a ver organización y presentación de datos agrupados. Ok, siempre que tengamos información de alguna problemática, necesitamos organizar la información en tablas de frecuencia para datos agrupados y proceder a su presentación a partir de gráficas como es histograma, polígono de frecuencia, ojivas, entre otras. Teniendo en cuenta esto, debemos considerar en los casos en los que se aplica este procedimiento. Siempre que tengamos variables cuantitativas, en este caso datos discretos, que son aquellos que provienen de algún conteo, ¿sí? Como es el número de hijos, el número de cuartos, entre otros que podemos mencionar, y estos sean variados y sean más de 20 datos, procedemos a elaborar nuestra tabla de frecuencia para datos agrupados. O también cuando tenemos datos que provengan de alguna medición exacta, que son nuestros datos continuos, ¿sí? Como es la estatura, la temperatura, la longitud de algún clavo, entre otros. Bien, entonces, para elaborar nuestra tabla de frecuencia para datos agrupados, tenemos que seguir una serie de pasos que se muestran aquí. Y apoyándonos con estas fórmulas, vamos a elaborar nuestra tabla de frecuencia. Bien, como primer ejemplo, vamos a resolver este ejercicio. Un profesor desea conocer el rendimiento de sus alumnos a partir de la calificación promedio del primer periodo. Bien, la problemática aquí es que desea conocer el rendimiento y lo va a hacer a partir de esta información que es la calificación promedio de sus alumnos. Entonces, con esto ya está el primer paso, que es la obtención de los datos. Luego, como pueden observar, la información que recabamos está de manera desordenada, por lo que nos lleva al siguiente paso, que es ordenar la información. Tenemos que ordenar para poder analizar la información de manera correcta. Una vez que está organizada la información, vamos a calcular el rango, que es el valor máximo y el valor mínimo, que será más sencillo determinarlo ya a partir de nuestra información previamente ordenada. Y aplicando la fórmula de Sturges, que es esta que se muestra aquí, para determinar el número de clases, ¿sí? Que vendrían siendo el número de filas que vamos a requerir para nuestra tabla. Cada intervalo va a tener una misma longitud, una misma anchura, que viene siendo la amplitud de clase, que se determina a partir de los dos datos ya previamente determinados. Bien, con todo esto vamos a hacer algunas consideraciones dentro de estos puntos, en el intervalo de clase y la amplitud de clase, que modificaría la cantidad de información dentro del rango, que sería el exceso, el cual vamos a repartir entre los límites inferior y superior que vamos a determinar para cada intervalo, ¿sí? Que es esta ecuación que vamos a aplicar. Conforme vayamos avanzando en el video, irán viendo cómo vamos a ir desarrollando y aplicando cada una de estas ecuaciones. Bien, listo, y dicho eso, ya podemos determinar la frecuencia de cada clase, que dependerá de los datos que puedan ser considerados dentro de cada intervalo. Y así, de dicha forma, procedemos a completar nuestra tabla de frecuencia. Entonces, con esto procedemos al siguiente paso, que es ordenar la información. Para ordenar la información vamos a recurrir a la siguiente herramienta llamado diagrama de tallo y hoja. Bueno, el diagrama de tallo de hoja consiste en una tablita, ¿sí?, hecha con una línea vertical y una línea horizontal en la parte superior, en el cual en la parte izquierda, se escribe tallo, que vendrían siendo los dígitos guías de cualquier valor. Ahorita voy a explicar. Y del lado derecho vamos a poner lo que vendrían siendo nuestras hojas, que son por lo general los últimos dígitos de un valor. Bien, para explicar esto voy a utilizar los siguientes ejemplos. Cuando tenemos valores con dos dígitos, ¿sí?, 17, 20, 35, lo que van a ser nuestros tallos de estos valores serán los primeros dígitos, nuestras decenas. Entonces sería 1, 20, ¿sí?, siguiendo el orden, de acuerdo a la cantidad de valores que tengamos. Y nuestro
nuestras hojas lo van a conformar los dígitos sobrantes, como es 17, 0 y 5 en el 35, ¿de acuerdo? Ese es un ejemplo. Cuando tenemos valores con 3 dígitos, ¿sí? Vamos a tomar las centenas y las decenas como nuestros dígitos guía, que sería de esta forma: 24, 25 y 20. Bien, lo conveniente es siempre anotarlo en el orden, ¿de acuerdo? De menor a mayor, es decir, 20, 24 y 25. Y ahora sí, el dígito sobrante de cada valor, ¿sí? Si ya tomamos estos dos primeros dígitos, entonces el sobrante vendría siendo nuestras hojas de cada valor. Para este sería 0, y aquí está el 24, y el 0 sería nuestra hoja de 25, igual de 20 sería el 5. Y de esa forma ya hemos organizado nuestra información de acuerdo al diagrama de tallo y hoja. Ahora, con el último, que puede ocurrir algunas dudas, es que tenemos 7.15, 7.25. ¿Cómo vamos a ordenar esto? Bien, nuestros dígitos guías dijimos que van a ser los primeros, y el último va a ser nuestro dígito sobrante. Entonces sería 7.1, 7.2, 7.4, están en ese orden, ok. 7.1, 7.2, 7.4, y el sobrante, claro que va a ser nuestro dígito sobrante, que sería 5, 5 y 0. Bien, vamos a proceder a ordenar esta información en nuestro diagrama de tallo y hoja, considerando las bases y nuestro dígito guía, y los decimales vendrán siendo nuestros dígitos sobrantes. Entonces procederé a resolverlo. Bien, ya ordené mi información en nuestro diagrama de tallo y hojas, y para ello voy a indicar de nuevo cómo fue que lo elaboré. Bueno, para eso tenemos que ver la información que tenemos, y observamos que tenemos valores decimales con 2 dígitos, ¿de acuerdo? Donde quedamos que los primeros van a ser nuestros dígitos guías y van a conformar nuestro tallo. Para eso tenemos que ubicar cuál es el número de menor valor. En este caso sería 4.3. Tomaremos como tallo la parte entera, sería 4, ¿sí? Y la parte decimal van a ser nuestros dígitos sobrantes que conformarán nuestra hoja de cada tallo. Sabiendo eso, entonces buscaremos también el de mayor valor, que es 10, y lo anotamos. Listo, ya ubicado, procedo a ordenar de menor a mayor los tallos. Y ahora sí, identificamos 6.4 su tallo, su hoja. 9.1, 1 será su hoja. 5.3, ok. Y así sucesivamente con cada uno de los valores que tengo en esta tabla. Luego, ahora sí, tengo ordenado de esta manera, y podemos darnos una idea de qué promedio tuvo mayor frecuencia, cuál es el promedio que obtuvo la mayoría de sus estudiantes, y podemos darnos cuenta que la mayoría obtuvo una calificación entre 7 y 8, ok, que es el que más frecuencia hubo en sus alumnos. De esta parte ya podemos darnos una idea, pero aún así vamos a analizarlo más a fondo para armar nuestros gráficas de nuestro histograma y nuestro polígono de frecuencia. A partir de aquí, ahora puedo elaborar ya mi tabla de frecuencia, ¿sí? Sin antes ubicar, ya sé con esto cuál es el valor mínimo, el valor máximo, y pues el total de datos, como lo indica el problema. Podemos darnos idea aquí con esta tabla que son 40. Pero bien, vamos a ordenar los datos en una tabla y los tomaremos en cuenta también de esta manera. Bien, ya de esta manera es más sencillo organizar nuestra información en nuestra tabla de menor a mayor los datos. Así, de esta manera puedo visualizar. O bien, de esta otra manera, no pasa nada, ¿sí? Si el maestro les pide que organicen la información en su tablita de menor a mayor la información, podemos de todas maneras utilizar la información que ordenamos en nuestro diagrama de tallo y hoja. Ahora, procedemos a los siguientes pasos, que es calcular el rango.
aplicando la fórmula, diríamos que el rango es igual al valor máximo, ¿sí? Que es 10.0 menos el valor mínimo, que es 4.3. Realizando la operación nos quedaría 5.7. Ok, hasta ahí lo dejamos. Bien, las consideraciones que vamos a tomar en cuenta con el intervalo de clase es el siguiente. Primero vamos a sustituir. El intervalo de clase va a ser igual a 1 más 3.3 logaritmo de base 10 del número total de datos, que en este caso es 40 datos, y esto nos da como resultado 6.286. Bien, para esta parte el intervalo de clase siempre va a ser igual únicamente a la parte entera y despreciamos la parte decimal. Entonces el resultado aquí lo vamos a considerar como 6 únicamente. Esa es la consideración que vamos a hacer, ¿sí? Repito, cuando apliquemos la fórmula de Sturges, lo que vamos a considerar únicamente de nuestro resultado es la parte entera. Es por eso que para el intervalo de clase va a ser igual a 6. Y esto nos indica el número de filas también que vamos a ocupar para elaborar nuestra tabla. Y listo, tengo esa información. Ahora procedo a determinar la amplitud de clase. La amplitud de clase también voy a hacer otra consideración. Observen, 5.7, ¿sí? Que es el rango que calculamos entre 6. Y esto nos va a dar como resultado 0.95. Aquí quiero que consideren lo siguiente. Siempre, sin importar que el resultado que obtengamos sea un entero, siempre lo vamos a elevar al entero superior, ¿sí? Si fuera 2, lo pondríamos 3, ¿sí? El resultado que nos diera así de esa manera. De acuerdo. En este ejemplo sería, entonces fácilmente pues podemos decir que es igual a 1. La amplitud de clase será igual a 1. Entonces vamos a tener 6 intervalos con una longitud igual. Todas van a tener la misma longitud, que es nuestra amplitud de clase, igual a 1. Entonces, debido a estas consideraciones que tomamos, vamos a tener un exceso, el cual vamos a determinar aplicando la fórmula, que quedaría de la siguiente manera. El exceso es igual, lo voy a poner así nada más, el intervalo de clase 6 por 1 va a dar 6 menos 5.7, y esto nos da como exceso 0.3. Bien, listo, vamos a limpiar y voy a poner los datos en esta parte. Un ejemplo sería, si obtenemos como exceso la unidad, lo vamos a repartir en partes iguales, es decir, 0.5 y 0.5, solamente con la unidad. Pero si el exceso fuera 2, lo vamos a repartir en partes iguales de una unidad, ¿sí? Y al igual que aquí en este caso y en este otro, la parte se le va a restar, ¿sí? Por ejemplo, aquí en estos casos le restaríamos 0.5 al valor mínimo, ¿sí? O le restaríamos 1, dependiendo de cuál de los excesos tengamos, y en la otra se le va a aumentar al valor máximo, ¿ok? Observen ahorita, ¿sí? Pero si el exceso fuera 3, lo vamos a repartir en 1 y 2. O el exceso fuera 5, lo vamos a repartir en 2 y 3. La cantidad más pequeña, ¿sí?, se lo vamos a restar al valor mínimo. Y la parte más grande, la mayor parte, se lo vamos a restar, se lo vamos a aumentar al valor más grande, que en este caso sería 10.
Ok, dejando a un lado esto y basándonos con lo que nos quedó de exceso, nos dio 0.3. 0.3 de exceso, el cual vamos a hacer lo siguiente. Vamos a partirlo en partes iguales, partes enteras exactas, así, 0.1 y 0.2. De esta manera vamos a ver los límites, ¿sí? El límite inferior de nuestro primer intervalo y el límite superior de nuestro último intervalo, restando 0.1 al valor mínimo, que sería 4.2, de la siguiente manera. Los intervalos de clase lo voy a anotar aquí: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Ahora, para el primero, vamos a hacer lo siguiente: 4.3 menos 0.1, que sería en total 4.2. Listo. Y para separarlo, vamos a poner una diagonal. Seguida ponemos el siguiente, el límite superior de este intervalo, ¿sí? Del primer intervalo, que sería aumentándole la amplitud, sería igual a 5.2. Este resultado vendría siendo ahora el límite inferior para el segundo intervalo, y aumentamos la misma amplitud, que sería de 1, entonces 6.2, y así 6.2, 7.2, 7.2, 8.2, 8.2, 9.2 y 9.2. ¿Hasta cuánto? Aquí es donde quiero que veas. Esta otra parte sobrante se le va a aumentar al valor máximo, que sería 10.2, que efectivamente, al coincidir con este incremento que estamos haciendo de la amplitud de clase para cada intervalo y llegamos a eso, significa que distribuimos de manera correcta dicho exceso, quedando de la siguiente manera. Así van a ser los intervalos de clase para cada una de mis clases, ¿sí? Estas van a ser los límites de cada uno de nuestros intervalos. ¿De acuerdo? 4.2 a 5.2 y de 5.2 a 6.2 y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que los datos que vamos a considerar solamente aquellos datos que se encuentren dentro de este intervalo, pero por lo general consideramos el intervalo que es semiabierto. Considera valores desde 4.2 hasta menores a 5.2. Y en el siguiente intervalo sí se consideran los valores que sean igual a 5.2 y menores a 6.2. De esta forma, ¿de acuerdo? Si nosotros tenemos que en nuestros datos tenemos 6.2, en vez de considerarlo en nuestro segundo intervalo de clase, lo tenemos que considerar en el tercer intervalo de clase. Recuerden, un corchete significa que considera el valor y los valores que se encuentren por encima de 6.2 y hasta menores de 7.2. De esta forma. Ok, con esto ya hemos hecho el paso de determinar nuestros límites inferior y superior de cada clase. Ahora sí voy a proceder a elaborar mi tabla. Para antes de determinar las frecuencias de cada intervalo de clase, procedemos a buscar un valor representativo de cada una de ellas. De cada intervalo vamos a obtener una marca de clase a partir de la siguiente fórmula, ¿sí? El cual consiste de sumar el límite inferior y el límite superior y dividirlo entre 2, es decir, el promedio de cada intervalo. Para el primer ejercicio, en el primer intervalo, sería de 4.2 más 5.2, nos daría 9.4 entre 2, sería igual a 4.7. De 5.2, 6.2 sería
5.7, 6.7, 7.7, 8.7 y 9.7. Listo. Ya determinamos la marca de clase para cada intervalo. Ahora vamos a determinar las frecuencias para cada clase. Entonces, partimos para el primer intervalo, ¿sí? Que toma valores desde 4.2 hasta menores de 5.2. Con nuestros datos ya ordenados, podemos ver que únicamente tenemos un dato, ¿sí? Sería 1. Luego, de 5.2 hasta menores de 6.2 serían 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? 5. Continuamos. De 6.2 hasta 7.2. Hasta menores de 7.2. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 datos. Seguimos de 7.2 hasta menores de 8.2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14. Y finalmente todavía seguimos de 8.2 hasta 9.2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Y de 9.2 hasta menores de 10.2 sería 1, 2. Ok, listo. Si sumamos, esto nos tiene que dar el total de datos, que es 40. Bien, ahora sí, ya tenemos nuestras frecuencias. Vamos a completar nuestra tabla. Bien, ahora sí, ya tenemos nuestra tabla completada a partir de las frecuencias absolutas que determinamos, que vienen siendo aquellos valores que se pueden considerar dentro de cada intervalo de clase. Ahora, vamos a proceder a completar la frecuencia absoluta acumulada. Luego pasamos a lo que serían las frecuencias relativas, simple y acumulada, y las frecuencias relativas porcentuales, que sería la frecuencia porcentual simple y acumulada. Ok. Las frecuencias absolutas, o bueno, las frecuencias acumuladas solamente nos indican la cantidad de datos que se tienen contado hasta dicho punto, hasta ese momento. Igual para la frecuencia acumulada, sí, la frecuencia relativa acumulada y la porcentual acumulada. Entonces, para calcular esto, para encontrar la frecuencia acumulada de cada clase, sería la frecuencia absoluta, para este caso, la frecuencia absoluta del dato o de la clase en el que estamos, ¿sí? Más las frecuencias absolutas anteriores. Para el primero, obviamente, que es el como vamos a iniciar, contamos el primer dato. La primera frecuencia absoluta sería 1. Para el que sigue, la segunda clase, sería la frecuencia de dicho dato en esa clase, 5, más las frecuencias absolutas anteriores, más 1, sería 6. Y continuamos con el que sigue. La siguiente clase serían las anteriores, 6, y en la clase que estamos, 12, serían 18. En el que estamos, 14, ¿sí? La clase 4, la frecuencia absoluta es 14 y las anteriores sumarían 18 más 14, 32. ¿Ok? De esa forma vamos a completar hasta llegar a la última clase, que tiene que ser igual al total de datos, indicándonos que hemos contado correctamente todos los datos, que sería hasta el punto final, hasta este momento. Para la frecuencia relativa sería
la porción, ¿sí?, de esta frecuencia absoluta del total, a qué equivale. Y de esto nos sirve para pasarlo a una frecuencia porcentual, representarlo de forma de porcentaje. Entonces, para la primera clase sería la frecuencia relativa de la clase 1 es igual a la frecuencia absoluta, que es igual a 1, entre el total de datos 40. Y eso nos da 0.025. Luego, seguimos. Para la segunda clase sería la frecuencia absoluta, que es igual a 5 entre el total de datos, y nos da 0.125. Y así continuamos hasta llegar a la última clase, sería las 6, la última clase. La frecuencia absoluta es 2 entre el total de datos es igual a 0.05. Bien, y con esto es como determinamos las frecuencias relativas de cada clase, y la suma total de todas estas frecuencias relativas nos tiene que dar la unidad, el entero. Y así aplica también para la frecuencia relativa acumulada, ¿de acuerdo? Que sería la suma de las frecuencias relativas acumuladas anterior más la frecuencia absoluta del dato. Aquí 0.025, el que sigue sería entonces la frecuencia anterior, la frecuencia acumulada anterior, 0.25 más 0.125 nos va a dar 0.150. Más acá en la cuarta clase serían 0.35 la frecuencia absoluta, perdón, la frecuencia relativa acumulada anterior sería 0.45. Y la frecuencia relativa del dato en el que estamos sería 0.35 más 0.45 nos da 0.8. Ok, ya para lo que sería la frecuencia porcentual, simplemente multiplicando la frecuencia relativa de cada clase por 100. Entonces, aquí la frecuencia porcentual de la primera clase va a ser igual a la frecuencia relativa, que es por 100. Esto sería igual a 0.025 por 100 y nos va a dar 2.5%. Y así con cada una de las clases. Las frecuencias relativas de cada clase vamos a multiplicar por 100 para obtener estos datos de aquí. Bien, ahora vamos a pasar a nuestras conclusiones. Bien, ya que tenemos nuestra información organizada en la tabla de frecuencia, podemos decir las siguientes conclusiones. De lo que vendría siendo la frecuencia absoluta, podemos decir que la mayoría de los estudiantes, ¿sí?, obtuvieron una calificación promedio de 7.7 o una calificación entre 7.2 y 8.2. De esta forma ya es más fácil sacar deducciones también de nuestra frecuencia absoluta acumulada. De acuerdo a este punto y la calificación aprobatoria de 6, podemos decir así, que solo 6 estudiantes obtuvieron una calificación por debajo de la calificación aprobatoria. Es decir, de acuerdo a esto, tienen una calificación por debajo del 6. Aunque no es de todo cierto, ya que también estamos incluyendo una calificación aprobatoria de 6.1. Pero eso lo vamos a ir viendo conforme avancemos con los otros temas de tendencia central. Ok, entonces eso podemos decir de nuestra frecuencia absoluta acumulada. Cosa que podríamos decir de igual manera con lo de las frecuencias relativas, pero más que nada esto lo podemos utilizar para determinar las frecuencias porcentuales, de lo que sacamos lo siguiente. El 35% de los estudiantes obtuvieron una calificación entre 7.2 y 8.2, que es la representación de la mayoría de los estudiantes en forma porcentual. Y que
De igual manera, podemos decir la cantidad de reprobados, que es el 15% del total de los estudiantes. Podemos decir también la cantidad en porcentaje de los alumnos que aprobaron, que fue la mayoría, el 85% de los estudiantes aprobaron el primer periodo. Estas son las deducciones que podemos sacar, algunas conclusiones de la organización de nuestra información en una tabla de frecuencia. Pero ahora falta llevar esta información al público en general, es decir, llevarlo a presentar. ¿Y de qué manera? Una manera en que este sea visual y fácil de entender es a través de gráficas, histogramas, polígonos de frecuencias, ojivas, entre otras. Y es lo que vamos ahora a ver con todo esto de parte de nuestra tabla de frecuencias. Bien, ahora sí, para la elaboración de nuestro histograma vamos a trazar, ¿sí?, dos líneas, una línea horizontal y una línea vertical. En la parte superior de nuestra gráfica, ¿sí?, de nuestro plano, vamos a escribir la problemática o la variable que se está estudiando. Bien, entonces ya escrito, vamos a ver lo siguiente. El eje vertical, ¿sí?, esta línea va a ser donde vamos a tomar en cuenta nuestras frecuencias. Y en la parte horizontal, en el eje horizontal, vamos a poner la variable en cuestión, que son los promedios. Una vez dicho esto, ahora sí, vamos a hacer las divisiones. Para el eje vertical, vamos a trazar escalas o divisiones iguales, ¿sí?, también para el eje horizontal. Que estas sean exactas, que tengan la misma medida, así lo miden y que tengan la misma longitud. Bien, para la separación de nuestro eje vertical podemos considerar la frecuencia mayor, la más alta, que es 14. Y en este caso voy a hacer divisiones de 2. ¿Sí? De 2. ¿De acuerdo? Dividí la frecuencia, el valor de la frecuencia más alta entre 2 y hice las escalas 7, ¿sí?, de 2 en 2. Ahora, las marcas de clase van a ir en el eje horizontal. Aquí debemos asegurarnos que las escalas sean exactas y que al momento de anotar los límites, que es lo que vamos a hacer, vamos a poner los intervalos de clase en la parte horizontal. Aquí voy a poner 4.2, ¿sí? Vamos a dejar un espacio y seguimos. 4.2, 5.2. Tienen que asegurarse que la abertura que vayan a tomar en cuenta sea la misma. En este caso, si ustedes lo hacen en un cuaderno de cuadro grande, pues no, entonces van a elegir dos cuadros, pero va a ser igual para cada repartición. ¿De acuerdo? Entonces, el objetivo es que sean iguales. Yo, por ejemplo, aquí ya tengo el primer intervalo. Yo puedo poner el que sigue hasta acá, en este punto. No, porque ya no es la misma distancia. Tiene que ser la misma. Entonces, aquí sería 6.2, 7.2, 8.2, 9.2 y 10.2. Algunos libros recomiendan poner en la parte del centro la marca de clases únicamente, así. Y poner 4.7, que vendría siendo el promedio representativo de este intervalo de clase. 5.7, 6.7, 7.7, 8.7, 9.7. Bien, ahora sí, la altura
la altura de cada intervalo de clase, vamos ahora sí trazar nuestros rectángulos, pero su altura dependerá de la frecuencia absoluta. Para este caso sería lo siguiente. Para el intervalo de 4.2 a 5.2, la frecuencia, ¿sí?, es igual a 1. Entonces vamos a trazarlo a partir de este punto, de la mitad, de esta forma. Listo. La altura del siguiente intervalo de clase va a ser la frecuencia de 5. Va a ser en este punto, a mitad. Ahí un poco más derecho. Y así, para cada intervalo. Entonces, aquí sería el siguiente. De 6.2 a 7.2, asegurarnos que lo estemos haciendo bien. De 7.2 a 8.2 va a ser 14, ¿sí? Hasta aquí. De 8.2 a 9.2 va a ser 6, ¿de acuerdo? Y finalizando con el último intervalo, que es de 9.2 a 10.2, que es a 2. Ok, ya trazamos las alturas, ahora sí. Vamos a armar nuestro histograma. De esta forma, ya estamos terminando de armar nuestro histograma. Y listo. Ya hemos terminado de armar nuestro histograma. Así de sencillo, así de fácil. Para lo que sería el polígono de frecuencia, únicamente haríamos una marca en el punto central de cada uno de nuestros rectángulos en la parte superior y lo uniríamos con un segmento, una línea. Para explicar de otra manera, siempre se representa en la parte central de nuestros rectángulos y los uniríamos, pero ahorita lo voy a hacer por separado en el otro plano. Aquí ya está nuestro histograma. Algunos libros representan la marca de clase en la parte superior, indicando el promedio que obtuvieron en ese intervalo. Otros ponen la frecuencia. Aquí pondrían 1, aquí pondrían 5, 12, ¿sí? Bueno, para el polígono de frecuencia, ahorita lo vamos a hacer en esta parte, solamente es unir estos puntos. Y listo. Con eso ya hemos trazado también nuestro polígono de frecuencia. Ahorita lo voy a hacer de este otro lado, así por separado. Aquí nuestro histograma y del otro nuestro polígono de frecuencia. Bien, listo. Ya estás por separado mi histograma y mi polígono de frecuencia. Aquí quiero que observen algo. No es que tengan que hacer precisamente esto de combinarlos, no. Yo nada más lo hice de esta manera para indicar lo que a veces se representa en los puntos, ¿sí?, del polígono de frecuencia. A veces se representa, dependiendo de lo que quieran mostrar, ¿sí?, y que lo entienda el público. Puede ser
la frecuencia, sí, la frecuencia de cada intervalo de clase, o bien puede ser el porcentaje, pero esto tiene que ser para todos, no de esta manera como yo lo estoy haciendo. Aquí ya es muy erróneo lo que está presente, pero lo estoy haciendo con la finalidad de que vean lo que se puede representar en los puntos, ¿sí? Puede ser la frecuencia absoluta o los porcentajes de cada intervalo de clase. También puede ser la marca de clase en cada punto. De esta manera es como se puede utilizar para representar la información, ¿sí? Entonces ya vimos cómo se elabora el histograma, el polígono de frecuencia, de igual manera trazando el punto medio de cada uno de los intervalos de clase, el que vendría siendo nuestra marca. Y bueno, trazamos una línea ubicando el punto, sí, que no perdamos, que no nos salga derecho, digo, no nos salga chueco. Y ahora sí, donde se encuentra la frecuencia, unimos, ponemos el punto. De igual manera para cada uno, del punto medio de cada uno de los intervalos, y luego ubicamos la frecuencia absoluta, ahí pongo el punto, y así continuamente para cada uno. Y ahora sí unimos con una línea cada punto, quedando nuestro polígono de esta forma. Y algunos lo colorean, otros lo dejan de esta forma. Después indican en la parte superior de cada punto, ya sea, de nuevo, la frecuencia de cada intervalo, o bien el porcentaje o la marca de clase. Eso dependerá de la información que uno desee presentar. Y todo esto a partir de ¿qué? De nuestras frecuencias absolutas, nuestras marcas de clase, nuestros intervalos, y pues también, ¿por qué no?, los porcentajes. Son algunas de las cosas que podemos utilizar para elaborar nuestras gráficas. Ahora voy a mostrar otros. Bien, listo. Ya estás por separado mi histograma y mi polígono de frecuencia. Aquí quiero que observen algo. No es que tengan que hacer precisamente esto de combinarlos, no. Yo nada más lo hice de esta manera para indicar lo que a veces se representa en los puntos, ¿sí?, del polígono de frecuencia. A veces se representa, dependiendo de lo que quieran mostrar, ¿sí?, y que lo entienda el público. Puede ser la frecuencia, sí, la frecuencia de cada intervalo de clase, o bien puede ser el porcentaje, pero esto tiene que ser para todos, no de esta manera como yo lo estoy haciendo. Aquí ya es muy erróneo lo que está presente, pero lo estoy haciendo con la finalidad de que vean lo que se puede representar en los puntos, ¿sí? Puede ser la frecuencia absoluta o los porcentajes de cada intervalo de clase. También puede ser la marca de clase en cada punto. De esta manera es como se puede utilizar para representar la información, ¿sí? Entonces ya vimos cómo se elabora el histograma, el polígono de frecuencia, de igual manera trazando el punto medio de cada uno de los intervalos de clase, el que vendría siendo nuestra marca. Y bueno, trazamos una línea ubicando el punto, sí, que no perdamos, que no nos salga derecho, digo, no nos salga chueco. Y ahora sí, donde se encuentra la frecuencia, unimos, ponemos el punto. De igual manera para cada uno, del punto medio de cada uno de los intervalos, y luego ubicamos la frecuencia absoluta, ahí pongo el punto, y así continuamente para cada uno. Y ahora sí unimos con una línea cada punto, quedando nuestro polígono de esta forma. Y algunos lo colorean, otros lo dejan de esta forma. Después indican en la parte superior de cada punto, ya sea, de nuevo, la frecuencia de cada intervalo, o bien el porcentaje o la marca de clase. Eso dependerá de la información que uno desee presentar. Y todo esto a partir de ¿qué? De nuestras frecuencias absolutas, nuestras marcas de clase, nuestros intervalos, y pues también, ¿por qué no?, los porcentajes. Son algunas de las cosas que podemos utilizar para elaborar nuestras gráficas. Ahora voy a mostrar otros. Ahora vamos a ver cómo vamos a elaborar un polígono de frecuencias acumulados, o también conocido como ojiva. Bien, para ello los datos que vamos a requerir son los intervalos de clase y también las frecuencias absolutas acumuladas. Dicho esto, procedemos a primero trazar nuestros ejes.
nuestras líneas vertical y horizontal. De igual manera, como lo habíamos visto anteriormente, en el eje horizontal, en nuestra línea horizontal, vamos a poner nuestros intervalos de clase, ¿sí? Partiendo desde el límite inferior del primer intervalo y así sucesivamente para cada una de las escalas. Deben de tener la misma separación, la misma longitud, no lo olviden. Y también podemos hacer secciones, divisiones para hacer una interpretación dentro de la misma gráfica. Pues aquí podríamos hacer con decimales, ¿sí? 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 y así sucesivamente hasta llegar a 5.2 en cada uno, ¿sí? De decimales. En cuanto a la línea vertical, vamos a considerar como datos nuestras frecuencias acumuladas y lo vamos a tomar a partir del total de datos, que es 40 estudiantes que están analizando nuestro problema. Entonces, vamos a hacer la división de nuestra línea vertical en escalas de 5. 5, 10, 15, 20, ustedes lo pueden hacer en la escala de 2. Si ustedes deciden de qué manera dividir este eje. Entonces, yo ya lo hice a partir de escalas de 5. ¿Sí? Divisiones de 5. Ya tengo todo. Partimos ahora sí. También algunos recomiendan poner el porcentaje o inclusive hacen el estudio a partir de los porcentajes, haciendo las divisiones y las consideraciones de acuerdo al total de datos. Entonces, ¿qué procede? Yo lo que hice fue respetar lo que hice de la escala para las frecuencias absolutas, determinando el porcentaje para cada una de esas escalas. 5 estudiantes, 10 estudiantes, 15 estudiantes, sí, acumulaciones. Es equivalente a 12.5, 5 entre el total de datos, que es 40, 5 entre 4, entre 40 por 100 nos da 12.5, 10 entre 40 nos da 0.25 y lo multiplico por 100 y a 25%, y así también 15 entre 40 por 100 me da 37.5, ¿correcto? Entonces, ya una vez definidas las escalas para cada eje, ahora procedo a ubicar los puntos de la siguiente manera. Bien, primero vamos a partir de 4.2 a 5.2. La frecuencia acumulada en este intervalo lo voy a ubicar en el límite superior del primer intervalo. Aquí, por ejemplo, de 4.2 partiría de 0, ¿verdad? No tenemos ubicado nada. Entonces, de 5 a 5.2 tenemos una frecuencia acumulada de 1, que sería en este punto, así. Listo. Luego, de 5.2 a 6.2, que sería el segundo intervalo de clase, tenemos ya 6 datos, que sería por este punto. Ahora, en el siguiente intervalo tenemos que es 18, ¿sí? 7.2, el límite superior, sería 18 por aquí, en mitad. Listo. Continuamos, 32, lo ubicamos por aquí. 35, 32, 38, ya lo tenemos por aquí ubicado. Y por último, en el último límite superior del último intervalo de clase sería 40. Listo. Ya ubicamos los puntos y ahora procedemos a unirlos. Vamos a unirlos con una línea, o pueden ser tanteos. Trazan una línea de esta forma. Aproximado. Unimos cada punto. Quedando nuestra ojiva de esta manera. Listo.
ya están unidos nuestros puntos y ahora sí, ya hemos culminado nuestra ojiva. De ahí podemos sacar interpretaciones. Por ejemplo, si nos preguntaran por debajo de qué promedio se encuentra, obtuvieron el 50% de los estudiantes. El 50% de los estudiantes de 40 que se analizaron sería 20. Entonces, ubicamos el punto donde intersecta a nuestra ojiva, ¿sí? 20, aquí sería en este punto, y trazamos para hacer nuestra interpretación también de esta forma. Y bueno, el punto que se ubicaría estaría entre 7.4, 7.4, ¿sí? Entonces, el 50% de los estudiantes se encuentran por debajo de un promedio de 7.4, ¿sí? O también, ¿qué cantidad de estudiantes o qué porcentaje de estudiantes obtuvieron una calificación por debajo de 6? El 6 lo ubicaríamos aquí. Ya está. Y con una línea trazamos hasta que se intersecte con nuestra línea, nuestra ojiva, y observamos que es aproximadamente 5 estudiantes obtuvieron una calificación de 5, perdón, por debajo de 6, de un promedio de 6, ¿sí? Por aquí sería nuestro promedio de 6, lo ubicamos en nuestra línea horizontal, que son los promedios. Aquí sería la calificación de 6, trazamos la línea y en el punto que intersecta nuestra ojiva. Entonces, ahora sí, ubicamos en qué punto y sería 5 estudiantes. Y efectivamente, ¿se acuerdan que dentro de esta interpretación de nuestra organización habíamos visto que había una calificación de 6.1 que estaba considerado dentro de este intervalo y era una calificación aprobatoria? Entonces, claro que sí, 5 estudiantes. O sea, aquí ya tenemos 6. Entonces, quitándole ese, pues obviamente son 5 estudiantes que obtuvieron una calificación por debajo de la aprobatoria, que era 6. Entonces, esa y otras interpretaciones más pueden hacerse a partir de una ojiva. Ahora vamos a ver una de las gráficas que más se utiliza para mostrar al público, que es la gráfica de sectores o de pastel. Entonces, para nuestra gráfica de sectores o de pastel, vamos a requerir de un compás y un transportador. Realizamos nuestra circunferencia, nuestro pastel, en el cual vamos a dividir en rebanadas o sectores, que le corresponderá a cada intervalo de clase. Para esto tendremos que determinar el ángulo que le corresponde a cada intervalo dentro de esta circunferencia. Entonces, para ello podemos aplicar las siguientes fórmulas dependiendo de los datos que tengamos. Como aquí ya tenemos la mayoría de los datos, procederé a determinar el ángulo que le corresponde a cada intervalo multiplicando su frecuencia relativa por el total de grados que tiene una circunferencia, que es 360. Si tenemos, también podemos determinarlo a partir de la frecuencia absoluta de cada intervalo entre el total de datos, y esto multiplicado por 360. Son las formas en que podemos determinarlo. Entonces, para ello realizo lo siguiente: agrego una nueva columna donde voy a poner los grados de cada sector, ¿sí? Entonces, ya multiplico la frecuencia relativa que le corresponde al primer intervalo, que es 0.025, y lo multiplico por 360 y obtenemos un ángulo de 9 grados. Ese es el ángulo que va a tener el primer sector. Entonces, trazo una línea desde el punto de la circunferencia y del círculo, y con mi transportador me ubico sobre esa línea y analizo, busco el ángulo, que es 9 grados. Entonces aquí está, en este punto tenemos 9 grados y listo, trazo la línea.
Y ahora sobre esta nueva voy a buscar el siguiente ángulo, ¿sí? Que es de 45 grados. 45 grados, aquí está. Ubico, trazo la línea y así continuamente. Ya ubiqué, entonces me pongo en el centro, ¿sí? 108 grados está en este punto, ok. Trazo la línea y así sucesivamente para cada sector. Y listo. Se anotan los promedios, ¿sí? De los intervalos o los promedios que tengamos definidos en una tablita y cada sector lo coloreamos y representamos el porcentaje que le corresponde a cada intervalo dentro de cada sector. De esta forma. Yo en este caso lo que hice fue representar con un color para mostrar los ángulos de cada uno de estos sectores, ¿sí? De cada rebanada, y también con su respectivo porcentaje. Y de esta forma es que podemos realizar la organización y la presentación de una serie de datos estadísticos para proceder con lo de las medidas de tendencia central, que es el siguiente tema. Bien, sería todo por el momento. Si hay dudas, seguimos en contacto. Adiós.